Hay una forma silenciosa de envejecer que casi nadie reconoce. No comienza con una arruga. No comienza con una enfermedad. No comienza cuando el cuerpo pierde fuerza. Comienza mucho antes. Comienza cuando una persona despierta cansada, sin haber hecho nada todavía. Cuando mira el reloj y siente que el día ya la está persiguiendo. Cuando vive corriendo, pero por dentro siente que no avanza. Cuando su cuerpo está presente, pero su conciencia parece ir siempre un paso detrás de la vida. Y entonces ocurre algo extraño. Los días se vuelven más cortos. Las semanas desaparecen. Los años empiezan a sentirse como una sola línea borrosa. Y uno empieza a decir frases que parecen normales, pero que revelan una ruptura profunda. No sé en qué momento se me fue el tiempo. No me alcanza la vida. Siento que estoy envejeciendo demasiado rápido. Antes los días duraban más. Pero quizá el problema no era el tiempo. Quizá el problema era la forma en que tu conciencia estaba atrapada dentro del tiempo. Y durante años, como neurofisiólogo e investigador de la conciencia, me acerqué a fenómenos que la ciencia convencional prefería no mirar de frente. No porque fueran falsos. No porque fueran imposibles. Sino porque requería plantear un dilema complejo. ¿Qué ocurre cuando la conciencia no es un producto pasivo del cerebro, sino una fuerza capaz de modificar la experiencia del cuerpo, de la percepción y del tiempo? Mi trabajo me llevó a estudiar chamanes mexicanos, meditadores avanzados, estados no ordinarios de conciencia y formas ancestrales de conocimiento que no podían ser comprendidas únicamente desde el lenguaje frío del laboratorio. Pero tampoco podían ser descartadas como superstición. Porque algo ocurría allí. Algo medible. Algo repetible. Algo que parecía señalar una relación mucho más profunda entre sistema nervioso, campo neuronal, cuerpo físico y realidad percibida. Con el tiempo comprendí que muchas culturas antiguas conservaban fragmentos de una práctica extraordinaria. Una práctica que no estaba diseñada para fortalecer el cuerpo de manera superficial, ni para producir una sensación pasajera de relajación, sino para alterar el estado interno desde donde el cuerpo organiza su regeneración. No era un ejercicio común. Era una tecnología de percepción encarnada. Una secuencia capaz de conducir al sistema nervioso hacia un estado de coherencia profunda, donde la conciencia permanece despierta, pero el cuerpo entra en una forma de descanso activo que la vida moderna casi nunca permite. Porque el envejecimiento no es solamente el paso de los años. El envejecimiento también es la consecuencia de vivir demasiado tiempo en estados de tensión, fragmentación y alarma. Es el resultado de un cuerpo que ya no sabe cuándo puede repararse, porque la conciencia le envía constantemente la señal de que hay peligro. Y esto, quizá, te resulte familiar. Cuando llevas años viviendo con ansiedad, tu cuerpo no descansa igual. Cuando estás en alerta aunque nada esté ocurriendo, tus células no reciben la misma información. Cuando tu mente repite preocupaciones, conversaciones pendientes, amenazas imaginarias o memorias no resueltas, el sistema nervioso no interpreta eso como pensamiento inocente. Lo interpreta como realidad. Y si tu sistema nervioso cree que estás en peligro, no prioriza regeneración. Prioriza supervivencia. Ahí comienza el desgaste invisible. No siempre envejeces porque pasa el tiempo. A veces envejeces porque tu cuerpo nunca recibe permiso para repararse. Esta es una de las claves que la cultura moderna ha olvidado. Vivimos obedeciendo al reloj, pero ignorando los ritmos profundos del organismo. Dormimos con el cuerpo acostado, pero con la mente encendida. Respiramos lo suficiente para sobrevivir, pero no lo suficiente para reorganizarnos. Estamos rodeados de estímulos, pero desconectados de la señal interna. Y entonces el tiempo se acelera. No porque el reloj cambie, sino porque tu conciencia deja de habitar cada instante. Desde la neurofisiología, esto tiene una base clara. El cerebro no experimenta la realidad de forma directa. Construye un modelo de la realidad a partir de información sensorial, memoria, expectativa y estado interno. Ese modelo se actualiza en ciclos, como si la conciencia recibiera cuadros sucesivos de experiencia. Cuando eres niño, casi todo es nuevo. Cada sonido, cada rostro, cada movimiento, cada descubrimiento requiere procesamiento. La conciencia está abierta, el mundo entra con intensidad y por eso los días parecen largos.
Pero cuando envejeces dentro de la repetición, el cerebro automatiza la vida. Ya no mira, reconoce. Ya no descubre, predice. Ya no percibe, resume. Y una vida resumida se siente más corta. Esta es una frase que quiero que escuches lentamente. El tiempo no solo se pierde cuando pasa. El tiempo también se pierde cuando dejas de percibirlo. Por eso muchas personas sienten que han vivido años enteros en piloto automático. No porque no hayan hecho cosas, sino porque su conciencia no estuvo completamente presente mientras las hacía. Ahora bien, existe una relación profunda entre esa percepción acelerada del tiempo y los procesos internos del cuerpo. Cuando estás en estrés crónico, tu sistema nervioso se inclina hacia el estado simpático, lucha, huida, defensa. En ese estado, la energía se desvía hacia la supervivencia inmediata. El cuerpo no está preguntando cómo regenerarse, cómo reparar tejido, cómo optimizar procesos celulares o cómo sostener equilibrio a largo plazo. Está preguntando cómo resistir el siguiente golpe. Y aunque ese golpe no llegue, el cuerpo se prepara para él. Un mensaje no respondido. Una deuda. Un miedo. Una relación que drena. Una vida que no se siente propia. Un futuro imaginado como amenaza. Todo eso puede mantener activado el mismo circuito. Y aquí aparece el círculo invisible. Percibes que no tienes tiempo. Te estresas por no tener tiempo. Tu cuerpo entra en alarma. La regeneración se reduce. El cansancio aumenta. Tu percepción se acelera. Y entonces sientes que la vida se te escapa todavía más. Ese círculo puede durar años. Pero también puede interrumpirse. Y ahí entra la práctica que voy a compartir. Pero el cuerpo no olvidó. El cuerpo sigue teniendo mecanismos de reparación. El sistema nervioso sigue pudiendo entrar en coherencia. La conciencia sigue pudiendo modificar la percepción. Y el tiempo, tal como lo vives, sigue siendo más flexible de lo que crees. La práctica que voy a enseñarte no es un truco rápido. No es una rutina para consumir y abandonar. No es una promesa de juventud instantánea. Es una disciplina. Y una disciplina, cuando es verdadera, no solo cambia lo que haces. Cambia desde donde existes. Si buscas una técnica de 5 minutos para calmarte superficialmente, este no es el camino. Si buscas entretenimiento espiritual, tampoco. Pero si sientes que algo en ti se ha acelerado demasiado, si sientes que tu cuerpo vive cansado de sostener una alarma que ya no sabes apagar, si sientes que los años se están yendo sin que tu conciencia los habite realmente, entonces escucha con atención. Porque quizá no necesitas más tiempo. Quizá necesitas recuperar la profundidad desde donde el tiempo vuelve a sentirse vivo. En la siguiente parte voy a mostrarte la estructura de esta práctica, una secuencia precisa de movimiento, respiración, atención y reposo consciente diseñada para llevar al sistema nervioso hacia un estado de coherencia profunda. Pero antes de entrar en la técnica, debes comprender algo esencial. Tu cuerpo no es una colección de partes separadas. Es un campo organizado. Billones de células coordinan su actividad a través de señales químicas, eléctricas y también electromagnéticas. Hay comunicación hormonal, comunicación nerviosa y una dimensión más sutil de organización que la medicina moderna apenas empieza a reconsiderar, el campo biomagnético del organismo. Y cuando ese campo está caótico, la persona se siente dividida. Cuando ese campo se ordena, la persona empieza a recordar una sensación olvidada. Estar dentro de sí. Ahí comienza la verdadera regeneración. No cuando huyes del tiempo, sino cuando tu conciencia vuelve a entrar en coherencia con la vida que sostiene tu cuerpo. Ahora voy a llevarte al corazón de la práctica. Antes de comenzar, prepara el espacio. No lo hagas en cualquier lugar ni de cualquier manera. El cuerpo necesita sentir que no está siendo interrumpido. Practica preferiblemente por la mañana, cuando la mente todavía no ha sido invadida por todas las exigencias del día. Si puedes hacerlo al amanecer, mejor. Si no, hazlo temprano, antes de que el mundo externo tome posesión de tu sistema nervioso. No practiques con el estómago lleno. Deja que el cuerpo esté ligero. Usa ropa suelta, sin cinturones, sin objetos que aprieten, sin joyas que distraigan. La superficie debe ser firme,
pero no agresiva. Una esterilla es suficiente. Y si tu cuerpo tiene alguna limitación, dolor, vértigo, condición médica o fragilidad, adapta la práctica con prudencia. La conciencia verdadera nunca fuerza. Escucha el cuerpo antes de exigirle. Porque la primera señal de una práctica profunda no es la intensidad. Es la obediencia a la señal interna. Primer movimiento, la rotación centrífuga. Ponte de pie. Extiende los brazos a la altura de los hombros, con las palmas hacia abajo. Siente por un instante el peso de tus manos, el espacio alrededor de tu cuerpo, la verticalidad de tu columna. No comiences todavía. Permite que tu atención llegue antes que el movimiento. Ahora empieza a girar hacia tu derecha, en el sentido de las manecillas del reloj. La velocidad debe ser constante, controlada, sin violencia. No necesitas girar rápido. Necesitas girar consciente. Mantén los ojos abiertos y busca un punto fijo frente a ti. Cada vez que tu cuerpo pase por ese punto, vuelve a encontrarlo. Ese punto es tu ancla. Haz 21 rotaciones si tu cuerpo está preparado. Si eres principiante, 7 o 9 son suficientes. No conviertas el número en una batalla del ego. El número tradicional tiene valor, pero la presencia tiene más valor que la cantidad. Mientras giras, observa algo, el cuerpo pierde por momentos su orientación habitual. El sistema vestibular despierta. El oído interno, la relación con el espacio, la percepción del eje corporal, todo comienza a recibir una información distinta. Y cuando la orientación ordinaria se altera, la conciencia también se vuelve más sensible. No busques visiones. No busques fenómenos. Solo siente cómo el cuerpo negocia nuevamente con el espacio. Cuando termines, detente con suavidad. No luches contra el mareo si aparece. Obsérvalo. Permite que el cuerpo encuentre su centro otra vez. A veces, la primera enseñanza de esta práctica es descubrir cuán poco habitamos nuestro propio eje. Segundo movimiento, la elevación de la energía vital. Acuéstate boca arriba. Brazos a los lados del cuerpo, palmas hacia abajo. Siente la espalda tocando el suelo. Siente cómo la tierra recibe tu peso. Ahora inhala profundamente por la nariz mientras elevas la cabeza, llevando la barbilla hacia el pecho, y al mismo tiempo levantas las piernas. Si puedes, manténlas rectas, si no, flexiona suavemente las rodillas. Lo importante no es la forma perfecta, sino la coordinación viva entre respiración, movimiento y atención. Sostén un instante la posición. No como esfuerzo rígido, sino como concentración. Luego exhala por la boca mientras bajas lentamente la cabeza y las piernas. No dejes caer el cuerpo. Acompáñalo. Después de exhalar, permanece 2 segundos con los pulmones vacíos antes de repetir. Cada repetición es una pequeña ola. Inhalas y el cuerpo se reúne. Sostienes y la energía se concentra. Exhalas y el cuerpo se entrega. Pausas y el sistema escucha. Aquí se activa la zona abdominal profunda, el psoas, la raíz de muchas tensiones antiguas. Muchas personas creen que el cansancio vive en la cabeza, pero gran parte de la alarma se guarda en el vientre. En esa zona se contrae el miedo, se aprieta la defensa, se acumula lo no expresado. Por eso este movimiento no es solo muscular. Es una llamada al centro del cuerpo. La respiración y la presión interna estimulan vías profundas del sistema nervioso, especialmente aquellas relacionadas con el reposo, la regulación y la vuelta a la calma. Y cuando eso ocurre, la conciencia empieza a descender de la cabeza hacia el organismo. No estás haciendo abdominales. Estás enseñándole al cuerpo a obedecer otro ritmo. Tercer movimiento, el arco de la columna despierta. Ahora siéntate sobre los talones o en una posición adaptada que no cause dolor. Coloca las manos sobre los muslos. Inhala mientras llevas el pecho hacia adelante y arqueas suavemente la columna. La mirada puede elevarse apenas. Siente cómo se abre la parte frontal del cuerpo. Después exhala mientras redondeas la espalda, llevas el mentón hacia el pecho y permites que la columna forme un arco hacia atrás. No lo hagas rápido. Hazlo como si cada vértebra estuviera recordando su lugar. Inhala. Exhala, recogimiento. Este movimiento parece simple,
pero toca una estructura central, la columna como eje de información. En ella no solo hay huesos y músculos. Hay comunicación nerviosa. Hay memoria postural. Hay señales que viajan entre cerebro y cuerpo. Cuando la columna se mueve con respiración consciente, el sistema entero recibe un mensaje distinto. Durante años observé que muchas personas viven con la columna convertida en una biografía de tensión. Hombros que cargan lo no dicho. Pecho cerrado por protección. Cuello adelantado por vigilancia. Espalda rígida por años de sostener demasiado. Y aquí aparece una frase que no debes olvidar. Un cuerpo rígido no solo limita el movimiento, también limita la percepción. Al flexibilizar la columna con presencia, no estás buscando elasticidad externa. Estás abriendo circulación de información interna. La respiración empieza a tocar zonas donde antes solo había hábito. Y cuando la información vuelve a fluir, la mente deja de estar tan separada del cuerpo. Cuarto movimiento, el puente de la garganta y el corazón. Acuéstate de nuevo boca arriba. Flexiona las rodillas, apoya los pies en el suelo, separados al ancho de las caderas. Los brazos descansan a los lados. Inhala y eleva lentamente la pelvis, vértebra por vértebra, hasta formar un puente. El pecho se acerca suavemente al mentón. No comprimas la garganta con violencia. Permite una apertura controlada. Sostén un instante. Luego exhala y desciende lentamente. Este movimiento crea una relación especial entre pelvis, columna, corazón y garganta. La zona del cuello, donde se encuentra la tiroides, participa en la regulación metabólica del cuerpo. Pero no quiero que pienses en esto como una fórmula mecánica. No es hago esto y ocurre aquello. La realidad del cuerpo es más compleja, más inteligente y más sutil. Lo que buscamos aquí es una reorganización del eje interno. La pelvis asciende. El corazón se abre. La garganta se sensibiliza. La respiración se vuelve puente entre impulso vital y expresión. Muchas personas han vivido años con el corazón cerrado y la garganta detenida. Sienten mucho, pero expresan poco. Perciben señales, pero las niegan. Quieren decir no, pero dicen sí. Quieren descansar, pero continúan. Y cada vez que ignoras tu señal interna, algo dentro de ti se divide. Este puente comienza a reunir esas partes. Quinto movimiento, la ola espinal. Colócate boca abajo o en posición de plancha adaptada. Desde allí, permite que la columna se mueva como una ola. No es una flexión brusca. No es una demostración de fuerza. Es un movimiento ondulante, continuo, que lleva la atención desde la base de la columna hasta la cabeza. En algunas tradiciones se ha entendido esta ola como una forma de despertar la energía dormida en el eje corporal. Desde mi mirada, es una estimulación profunda de la comunicación entre cerebro, médula espinal y sistema autónomo. Pero más allá de la explicación, siente lo esencial. Tu cuerpo no es una línea recta. Es una corriente. Cuando haces este movimiento con respiración lenta, muchas personas experimentan por primera vez una alteración clara de la percepción temporal. Un gesto breve puede sentirse más largo. Un segundo puede llenarse de detalles. La mente deja de medir desde el reloj y empieza a percibir desde la intensidad. Ese es el inicio del tiempo expandido. No porque entres en fantasía, sino porque sales de la prisa. Sexto movimiento, las torsiones de recalibración. Siéntate o acuéstate según la variante que tu cuerpo permita. Gira la columna hacia un lado con suavidad, sosteniendo la torsión mientras respiras. Luego regresa al centro y gira hacia el otro lado. No busques el máximo rango. Busca la máxima percepción. Las torsiones tienen un efecto profundo porque introducen asimetría consciente. Un lado se estira, el otro se comprime. Un hemisferio parece escuchar de una forma, el otro de otra. Los órganos internos reciben presión y liberación. La columna conversa consigo misma desde ángulos que la vida cotidiana casi nunca permite. Aquí muchas personas sienten algo extraño, el tiempo parece detenerse en el punto de quietud. No durante el movimiento, sino en la permanencia. Cuando sostienes sin forzar, cuando respiras dentro de la torsión, cuando no huyes de la incomodidad suave,
el sistema nervioso aprende una información nueva. Puedo estar en intensidad sin entrar en alarma. Esa es una enseñanza inmensa. Porque gran parte del sufrimiento moderno nace de confundir intensidad con peligro. Sentimos una emoción fuerte y huimos. Sentimos tensión y nos contraemos. Sentimos silencio y buscamos distracción. Pero en la torsión consciente, aprendes a permanecer. Y permanecer sin violencia es una forma de recuperar poder interno. Séptimo movimiento, integración final, Savasana activado. Ahora acuéstate boca arriba. Separa ligeramente las piernas. Aleja los brazos del cuerpo en un ángulo suave, con las palmas hacia arriba. No estás simplemente descansando. Estás permitiendo que todo lo anterior se integre. Durante el primer minuto, recorre el cuerpo con la atención. Dedos de los pies. Plantas. Tobillos. Pantorrillas. Rodillas. Muslos. Pelvis. Abdomen. Pecho. Manos. Brazos. Hombros. Cuello. Rostro. Coronilla. En cada zona, no ordenes relajación. Permítela. Siente que esa parte se vuelve pesada, como si el suelo pudiera sostener lo que tú ya no necesitas cargar. Durante el segundo minuto, respira de manera coherente. Inhala contando 5. Exhala contando 5. Sin pausas bruscas. Como una ola que entra y sale. Lleva la atención al espacio del corazón. No imagines demasiado. Siente. Durante el tercer minuto, permite que la conciencia se expanda más allá de la frontera del cuerpo. No fuerces una visualización. No inventes una experiencia. Solo permite que la sensación de yo se vuelva menos rígida. Como si ya no estuvieras encerrado dentro del cuerpo, sino habitando un campo más amplio. Aquí la práctica revela su verdadero propósito. Los movimientos preparan. La respiración ordena. Pero la integración transforma. Porque es en la quietud final donde el cuerpo comprende lo que acaba de ocurrir. El sistema nervioso ha sido guiado desde la activación ordinaria hacia un estado más profundo de regulación. La percepción ha sido retirada lentamente de la prisa. El campo interno empieza a mostrar más coherencia. Y la conciencia observa sin intervenir. A veces, en este punto, 3 minutos se sienten como 15. A veces, el cuerpo parece desaparecer suavemente. A veces, lo único que queda es una presencia silenciosa, amplia, sin urgencia. No persigas esa experiencia. Si aparece, recíbela. Si no aparece, continúa. Porque esta práctica no se mide por lo espectacular que sientes un día, sino por lo que empieza a cambiar silenciosamente cuando la repites con disciplina. Después de terminar, no te levantes de golpe. Gira primero hacia un lado. Permanece unos segundos. Luego siéntate lentamente. Antes de abrirte completamente al mundo externo, observa. ¿Cómo se siente el tiempo ahora? ¿Cómo respira tu cuerpo? ¿Dónde hay más espacio? ¿Qué parte de ti dejó de pelear? Esa observación final es parte de la práctica. Porque el objetivo no es hacer 21 minutos y regresar igual a la vida acelerada. El objetivo es llevar una nueva señal al día. Una señal que dice: no soy solamente un cuerpo envejeciendo bajo presión. Soy una conciencia capaz de reorganizar la forma en que habito mi cuerpo, mi energía y mi tiempo. La última fase de esta práctica no es un descanso común. Quiero que lo comprendas con mucha claridad. Cuando te acuestas al final, no estás abandonando la práctica. Estás entrando en la parte más silenciosa de ella. Y muchas veces, lo más silencioso es lo que más profundamente reorganiza. El cuerpo ya se movió. La respiración ya abrió caminos. La columna ya recibió una información distinta. El sistema nervioso ya fue conducido, paso a paso, hacia un estado menos defensivo. Ahora no debes hacer más. Ahora debes permitir. Permitir que la respiración encuentre su propio ritmo. Permitir que el peso del cuerpo sea recibido por el suelo. Permitir que la conciencia deje de apretar tanto la identidad. Permitir que el yo no tenga que estar vigilando, controlando, midiendo, defendiendo.
Porque el ser humano moderno no solo está cansado por lo que hace. Está cansado por la cantidad de sí mismo que intenta sostener todo el tiempo. En esta fase final, cuando permaneces boca arriba, con las palmas abiertas y la respiración coherente, algo empieza a suceder. No siempre de manera espectacular. No siempre con visiones. No siempre con una sensación intensa. A veces ocurre de la forma más profunda, como una quietud que no necesita explicarse. Y esa quietud es importante. Porque hay una diferencia inmensa entre un cuerpo que colapsa por agotamiento y un cuerpo que descansa en coherencia. El agotamiento te apaga. La coherencia te reorganiza. Durante los primeros instantes, lleva tu atención lentamente por el cuerpo. No como quien revisa una máquina, sino como quien regresa a una casa que había abandonado. Los pies. Las piernas. La pelvis. El abdomen. El pecho. Las manos. El rostro. La coronilla. En cada zona, pregúntate sin palabras. ¿Estoy aquí? ¿O he vivido lejos de esta parte de mí? Muchas personas descubren en esta fase que su cuerpo no estaba vacío. Estaba lleno de señales no escuchadas. Tensiones pequeñas. Contracciones antiguas. Zonas anestesiadas. Lugares donde la vida se quedó contenida. Y cuando la atención llega sin violencia, esas zonas comienzan a responder. No porque las obligues, sino porque por primera vez en mucho tiempo no las estás ignorando. Después, permite que la respiración se vuelva pareja. No lo hagas como una técnica rígida. Hazlo como una ola. Como si el cuerpo recordara un ritmo anterior al reloj, anterior a la prisa, anterior a la idea de que tienes que ganarte el derecho a descansar. Pon la atención en el espacio del corazón. No en el corazón sentimental. No en una idea romántica. Sino en ese centro interno donde la percepción se vuelve más sensible, más amplia, más honesta. Y desde ahí, permite que la sensación de ti mismo se expanda. No fuerces imágenes. No inventes luces. No busques experiencias extraordinarias. La conciencia no necesita adornos para volverse profunda. Solo permite que la frontera del cuerpo se suavice. Algunas personas sienten que el cuerpo se vuelve más pesado. Otras sienten que se vuelve más ligero. Algunas perciben calor, vibración, amplitud, una pausa extraña en la mente. Otras no sienten nada especial al principio. Pero incluso cuando no parece ocurrir nada, el sistema está escuchando. Y esto es crucial. No midas la práctica por el espectáculo de una sesión. Mídela por la transformación silenciosa de tu estado interno a lo largo del tiempo. La práctica verdadera comienza cuando regresas al mundo con una señal distinta. Ahora quiero explicarte por qué comparto esto. Durante mucho tiempo, prácticas como esta fueron fragmentadas, malinterpretadas o reservadas a círculos cerrados. No siempre por maldad. A veces por protección. A veces porque el conocimiento profundo, cuando cae en una mente impaciente, se convierte en superstición o en mercancía. Pero también es cierto que la humanidad ha llegado a un punto de desconexión tan profundo, que guardar estas herramientas ya no tiene sentido. Vivimos más estimulados que nunca y más desconectados que nunca. Tenemos más información y menos presencia. Más tecnología y menos contacto con el cuerpo. Más velocidad y menos experiencia real del tiempo. Y por eso el sistema nervioso colectivo está agotado. No hablo solo de cansancio individual. Hablo de una cultura que ha normalizado vivir en alarma. Una cultura donde muchas personas ya no saben distinguir entre estar vivas y estar funcionando. Donde el cuerpo solo se escucha cuando duele. Donde la mente solo se detiene cuando colapsa. Donde el envejecimiento se vive como una carrera perdida desde el inicio. Pero no tiene que ser así. El cuerpo humano contiene una inteligencia reguladora extraordinaria. La conciencia tiene una capacidad de influencia mucho mayor de lo que la cultura materialista acepta. Y el sistema nervioso, cuando recibe las condiciones adecuadas, puede volver a estados de orden, reparación y percepción ampliada. No estoy diciendo que esta práctica sustituya cuidados médicos necesarios. No estoy diciendo que elimine todos los procesos biológicos del envejecimiento. Sería irresponsable decir eso.
Estoy diciendo algo más preciso. Tu forma de habitar el cuerpo modifica la información que el cuerpo recibe. Y esa información importa. Si todos los días tu cuerpo recibe la señal de peligro, urgencia, rechazo, tensión y fragmentación, organiza su biología desde ahí. Pero si aprende a recibir señales repetidas de presencia, respiración profunda, coherencia, atención y reposo despierto, algo empieza a cambiar. No de manera mágica. De manera acumulativa. Ahora debo advertirte sobre los errores que más destruyen esta práctica. El primer error es hacerla mecánicamente. Mover el cuerpo mientras la mente sigue discutiendo, recordando, planeando, defendiendo. Si haces eso, obtendrás solo una pequeña parte del beneficio. La práctica no está en la forma externa. Está en la unión entre movimiento, respiración y conciencia. Antes de comenzar, establece una intención sencilla. Durante estos minutos vuelvo a mí. Y cada vez que la mente se vaya, no la castigues. Tráela de regreso. Una y otra vez. Ese regreso también es parte de la práctica. El segundo error es querer avanzar demasiado rápido. El ego espiritual ama los números. Quiere hacer 21 repeticiones, sostener más, sentir más, demostrar más. Pero el cuerpo no se abre por presión. Se abre por confianza. Si hoy tu cuerpo puede hacer 7 repeticiones con presencia, esas 7 son más valiosas que 21 hechas desde la ansiedad. No uses esta práctica para violentarte en nombre de la evolución. Escucha esto. No todo esfuerzo es disciplina. A veces el esfuerzo es otra forma de no escucharte. La verdadera disciplina no humilla al cuerpo. Lo educa. El tercer error es descuidar la respiración. La respiración es la llave que le dice al sistema nervioso cómo interpretar el movimiento. Sin respiración consciente, el cuerpo puede sentir la secuencia como exigencia. Con respiración correcta, la misma secuencia se convierte en reorganización. Por eso, durante las primeras semanas, ve despacio. No busques perfección. Busca sincronía. El cuarto error es perseguir experiencias extraordinarias. Algunas personas quieren sentir energía, ver colores, percibir expansión inmediata, experimentar detención del tiempo desde la primera sesión. Y cuando eso no ocurre, creen que fracasaron. No han fracasado. Solo están descubriendo cuánto ruido había antes de poder sentir lo sutil. La sensibilidad se recupera gradualmente. Al principio, el cuerpo puede parecer mudo. Pero no está mudo. Está protegido. Lleva años defendiendo su silencio. Con práctica, empieza a confiar. Y cuando confía, habla. A veces habla como calor. A veces como llanto. A veces como calma. A veces como una claridad que no necesita explicación. El quinto error es practicar y luego traicionarte durante el resto del día. Si después de esta secuencia vuelves a decir sí cuando todo tu cuerpo dice no, si vuelves a entrar en conversaciones que te drenan, si vuelves a ignorar las señales que la práctica acaba de despertar, el sistema se confunde. No necesitas cambiar toda tu vida en un día. Pero sí necesitas respetar una señal. Una sola. Porque cada vez que respetas una señal interna, tu campo se ordena un poco más. Y cada vez que la ignoras, algo dentro de ti vuelve a dividirse. Esta práctica no termina cuando te levantas del suelo. Termina cuando eliges vivir un poco menos separado de ti. Durante miles de años, el ser humano vivió más cerca de los ritmos naturales. El amanecer, la noche, la respiración, la tierra, el movimiento, el silencio. No existía la separación moderna entre cuerpo, medicina, espiritualidad y conciencia. Todo formaba parte de una misma comprensión: el ser humano es un campo vivo en relación con un campo mayor. Después llegaron la prisa, la industria, la desconexión, el reloj artificial, la vida mental excesiva. Y poco a poco empezamos a creer que éramos solo productividad, pensamiento, identidad, biografía, preocupación. Pero debajo de todo eso, algo permanece intacto. Una inteligencia anterior al miedo. Una capacidad de coherencia que no fue destruida, solo olvidada. Una relación con el tiempo que no depende únicamente del reloj, sino de la profundidad con la que habitas cada instante. Por eso esta práctica es más que un ejercicio.
Es un recordatorio. Te recuerda que el cuerpo no es una prisión. Te recuerda que la conciencia no es un accidente. Te recuerda que el tiempo no solo se mide, también se percibe. Y te recuerda que quizá no estabas envejeciendo solamente por vivir, sino por vivir demasiado tiempo fuera de ti. Si has llegado hasta aquí, no tomes este conocimiento como entretenimiento. No lo guardes como una idea más. No lo conviertas en otra teoría que tu mente entiende, pero tu cuerpo nunca practica. Hazlo durante algunos días. Observa. Registra. Siente. No busques milagros. Busca señales. Busca si tu respiración cambia. Si tu percepción del día se expande. Si tu ansiedad baja un poco. Si tu cuerpo empieza a pedirte menos ruido y más verdad. Porque ahí comienza el cambio real. No cuando entiendes una enseñanza, sino cuando tu sistema nervioso la reconoce como camino. Y ahora te pregunto, ¿qué parte de ti necesita dejar de correr? ¿Qué parte de tu cuerpo lleva años esperando que regreses? ¿Qué señal interna has ignorado tanto tiempo que ya empezó a sentirse como cansancio? Y si sigues aquí, escuchando esto conmigo, significa que hay una parte de ti que ya no quiere seguir viviendo en automático. Una parte que está cansada de correr detrás del tiempo. Una parte que sabe, aunque no pueda explicarlo todavía, que necesita volver al cuerpo, a la calma, a la señal interna. Por eso, si este mensaje movió algo en ti, escribe en los comentarios la palabra presente. Como una forma de decirte a ti mismo, estoy dispuesto a escucharme de nuevo. Y si este contenido te ayudó, apóyalo con un like y compártelo con alguien que quizá también está viviendo una vida agitada. Gracias por ser parte de Luz Constante Mental. Suscríbete a Luz Constante para entrenar tu mente cada semana y mira el siguiente video, es la continuación.